Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la 8ª semana del tiempo ordinario. Este miércoles es el día 29 de mayo. El día 29 de mayo, desde hace poco, la Iglesia celebra la memoria de San Pablo VI, un papa que los que ya peinamos algunas canas hemos podido conocer perfectamente. Fue un papa que sucedió a San Juan XXIII, siendo elegido el 21 de junio de 1963. Él había nacido con el nombre de Juan Bautista Montini en el año 1897, cerca de la ciudad de Brescia, en Italia. Y tuvo distintos trabajos al servicio de la Santa Sede, hasta que fue hecho arzobispo de Milán, y a la muerte de Juan XXIII, pues elegido papa. Heredó la Iglesia con un concilio ecuménico en desarrollo, y él lo llevó a término felizmente, aunque tuvo que vivir luego con cierta amargura por su parte, pues distintos problemas de rebeldía al magisterio y a la disciplina eclesiástica, y el Papa se enfrentó pues con muchas desobediencias, con muchas herejías, con muchas rebeldías en la Iglesia, y el concilio, que presagiaba verdaderamente una primavera eclesial, pues tuvo un posconcilio un tanto tormentoso. Pero bueno, él supo llevar con firmeza la nave de Pedro. Fue un hombre profundamente piadoso, preocupado por la evangelización, por llevar la buena nueva de Jesucristo a todos los rincones de la tierra. Para eso emprendió una serie de viajes apostólicos que luego Juan Pablo II, su segundo sucesor, pues llevaría al máximo, recorriendo prácticamente todo el globo terrestre. Pero ya los primeros viajes apostólicos los inició él, e hizo gestos de acercamiento a las iglesias cristianas no católicas, particularmente con los ortodoxos, y el abrazo con el patriarca de Constantinopla fue muy fotografiado y es muy conocido. Murió finalmente en el mes de agosto de 1978. Pues vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Recordemos que estamos en el capítulo 10 del Evangelio según San Marcos, y hoy escuchamos los versículos 32 al 45, que dicen así: En aquel tiempo los discípulos estaban subiendo por el camino hacia Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos, y los que los seguían tenían miedo. Él tomó aparte otra vez a los 12 y empezó a decirles lo que le iba a suceder. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y a los 3 días resucitará. Se le acercaron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir.
Les preguntó: ¿qué queréis que haga por vosotros? Contestaron: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? ¿O bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron: podemos. Jesús les dijo: el cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Este largo texto, bien conocido y tantas veces comentado en nuestro programa Palabra y Vida, siempre, cada vez que lo leemos, nos ofrece nuevos matices y nos proporciona nuevas pistas para nuestra meditación y consideración. Los discípulos siguen a Jesús en el camino a Jerusalén. Por tanto, es un camino de subida. Todos los salmos de peregrinación a Jerusalén son salmos de subida, porque Jerusalén está situado en alto, y todos los caminos que llegan a ella, menos del lado del Monte de los Olivos, son caminos que suben. Del Monte de los Olivos se baja hacia el Cedrón y luego desde el Cedrón hay que subir a la ciudad también, pero es una cuesta más corta. Se trata de la última subida de Jesús a Jerusalén. Y Jesús iba delante de ellos. Y estaban sorprendidos. ¿Por qué estarían sorprendidos? Seguramente por la rapidez que Jesús imprimía a la marcha. Jesús caminaba muy deprisa, seguramente más de lo que era normal en él. Y siendo un camino fatigoso al ser cuesta arriba, y siendo un camino que terminaba en una ciudad que se había convertido para él en un lugar peligroso por la inquina que contra él tenían los principales escribas y los sumos sacerdotes y muchos ancianos del pueblo, esa prontitud, esa prisa por querer llegar, los sorprende. Pero al mismo tiempo dice San Marcos que tenían miedo. Es lógico, por lo que acabo de decir, porque humanamente no aguardaba un porvenir halagüeño al Señor. Se podía temer todo. En ese contexto de prisa por parte de Jesús, que se dirige a su pasión, de sorpresa y de temor por parte de los apóstoles, él empieza a decirles lo que va a suceder. Empieza a profetizar lo que va a acontecer en aquellos días. Y lo hemos escuchado, el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, al Sanedrín. Lo condenarán a muerte, lo entregarán a los gentiles, se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán, lo matarán, y a los 3 días resucitará. Jesús se llama a sí mismo, como frecuentemente hace en los evangelios sinópticos, de Mateo, de Marcos y Lucas, se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre no es simplemente decir que él era un hombre o un hombre como los demás, en un sentido estricto y gramatical. Hijo de hombre significa simplemente hombre, pero el Señor se da a sí mismo ese título como un título mesiánico,
porque se habla en el Antiguo Testamento y concretamente en la profecía de Daniel de un hijo de hombre que viene sobre las nubes del cielo y viene a ponerse en pie junto al trono de Dios y actúa con él. Por tanto, es un título mesiánico y además que anuncia un Mesías muy especial, porque es alguien que viene sobre las nubes del cielo y se queda junto al trono de Dios allí de pie. Jesús vaticina todo esto y esto choca enormemente a sus apóstoles, porque los apóstoles ya le han reconocido como Mesías, y no solamente como Mesías. Recuerden ustedes cómo Simón Pedro, probablemente en el nombre de todos, a la pregunta del Señor, ¿y vosotros quién decís que soy yo?, lo confiesa: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. No solamente el Mesías, sino el Hijo de Dios vivo. No se trata de dos sinónimos. Es un personaje muy especial. No tiene nada que ver ni siquiera con uno de los antiguos profetas. Es más, intuía Pedro que Jesús era alguien divino. Bien, desde su monoteísmo le resultaría difícil entenderlo antes de la venida del Espíritu Santo. Pero ahora todo eso choca con todas estas previsiones, con los anuncios por parte de Jesús de que tiene que morir y morir rechazado por su propio pueblo y además verdaderamente torturado, burlado, escupido, azotado. Pero el Señor no omite lo que ya ha hecho en otros anteriores anuncios de su pasión, y es anunciar su resurrección. Al tercer día resucitará. Lo que ocurre es que eso resulta tan extraño, tan oscuro, tan difícil de entender, que ellos en aquel momento solamente están sumidos en el miedo y también en la tristeza. A veces, para nosotros, la previsión de los males que sobrevienen a nuestras vidas, males que provienen de la sociedad civil, de la comunidad política, males que vienen de nuestra propia situación, de nuestro estado de salud, de nuestra situación familiar, todo eso nos llega a entristecer profundamente. Y sin embargo, no nos damos cuenta de que el Señor también se detiene en ese camino que lleva para decirle a los que le siguen, a los que le seguimos, a veces con la lengua fuera, porque Él siempre va por delante, para decirnos lo que va a pasar. Nosotros compartimos su pasión, pero tenemos que estar orgullosos de ello y confiados en la providencia de Dios, aceptar que vivimos en sus manos y que en ningunas otras manos podemos estar mejor que en las manos de Dios. Nos falta fe, de ahí que a veces cunda el desánimo y la tristeza, y el pensar que no hay solución para nuestros problemas. Y efectivamente, y hay que decirlo de forma clara, no hay solución humana para muchos de los problemas con los que nos enfrentamos. No hay solución humana para revertir esta cultura de muerte, esta cultura profundamente contraria a la ley de Dios y a la esperanza en que vivimos. Humanamente no hay. Sin embargo, nosotros tenemos la palabra de Dios y la palabra nos conforta. ¿Por qué? Porque nos dice que todo eso está previsto por el Señor. Él previó la traición, su entrega, su rechazo por parte de las autoridades, la condena a muerte, la entrega a los paganos, las burlas, los escupitajos, los azotes y la muerte. Él lo previó todo, pero añadió: y al tercer día resucitará. Y eso nos lo dice también a nosotros, cuando se detiene un momento en el camino
para levantar nuestros ánimos, pero sobre todo para encender con más fuerza nuestra fe, para reavivar nuestra esperanza, para de alguna manera despertar en mayor medida nuestro amor por Él y por nuestro prójimo, por supuesto. Esa sería la primera consideración que a mí se me ofrece. Después está la reacción de los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Ya he dicho en muchas ocasiones que a mi parecer ellos no están pidiendo puestos de privilegio en un reino mesiánico de Jesús demasiado humano, un reino que se consumaría y tendría lugar en esta tierra, con una victoria sobre todos los enemigos. Que en ese contexto Santiago y Juan creen profundamente las palabras de Jesús, creen que Él se encamina a su pasión y a su muerte, pero no quieren separarse de Él en la pasión para así poderle acompañar también en la gloria de la resurrección que Él también ha anunciado. Y lo piden con audacia: queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Y lo dicen antes de atreverse a pedir nada. Quieren arrancar de Jesús esa promesa de que se los concederá. Hasta tal punto querían al Señor y se sentían amados por Él con un amor de particular predilección. Santiago y Juan, extraordinarios apóstoles. Y cuando ellos formulan su petición de sentarse en su gloria, uno a la derecha y otro a la izquierda, Jesús no les regaña ni se ríe de su pretensión, ni siquiera la niega. Simplemente le dice que Él, que es el Mesías sufriente, que es el siervo de Yahvé, Él no es el que tiene que conceder esa gracia. En primer lugar, claro que sí, todo es gracia. En segundo lugar, en la última cena, Jesús orará al Padre diciendo: Padre, quiero que estos que tú me has dado estén siempre conmigo y contemplen mi gloria. Por tanto, Jesús le pedirá al Padre exactamente lo mismo que se han adelantado a pedir Santiago y Juan, que estén siempre los suyos junto a Él, Él que va a estar a la derecha del Padre, que estén junto a Él contemplando la gloria en el seno de la Trinidad. Por tanto, la petición no es descabellada si se formula como tal, como una petición, como una súplica, que se sabe cuando se formula que uno es indigno de alcanzarla. Por eso acude a ese pequeño subterfugio de tratar de que se les conceda antes incluso de decirla, de manifestarla. El Señor, para dejar la cosa clara, les habla de su bautismo, les habla del bautismo que es su muerte, y les habla de su cáliz, de su copa. Podéis beber el cáliz que yo he de beber, y hace una referencia muy clara para los apóstoles, que se trata del cáliz de los sufrimientos que Él va a padecer, que por otra parte acaba de anunciar. Sois capaces. Y ellos contestan, ahí sí, con un poquito de arrogancia: si podéis, podemos. Hubiera sido mucho mejor, pero no pidamos en ese momento más finuras. Habría que haber dicho: podemos, con la ayuda de tu gracia. Podemos si tú nos lo concedes, y por eso te lo pedimos. Con nuestras propias fuerzas no podemos absolutamente nada, no somos dignos de nada. Y esta idea, por una parte, de la ambición, de la sana ambición espiritual, del deseo de estar con Jesús, a pesar de que somos pecadores y a veces podemos considerarnos con total certeza grandes pecadores, pero nuestro amor al Señor, que nos invita a pedir no dejarle nunca, ni en la pasión, ni en la muerte, ni en la gloria, estar siempre a su derecha o a su izquierda.
Eso es algo santo, eso es algo bueno, eso es algo que el Señor nunca, jamás podría rechazar como petición. Pero tenemos que llegar a la convicción y pedir desde esta perspectiva, que todo es gracia. Y cuando decimos todo, queremos decirlo con todas sus letras y en el más completo de sus sentidos. Todo no es mucho, no es la mayor parte, la mayoría, todo es todo, todo es gracia. Por tanto, es una petición que se hace y que Jesús no rechaza, no niega. Él dice: el cáliz que voy a beber lo beberéis, el bautismo con que me voy a bautizar lo recibiréis, pero a mí no me toca concederlo. Eso viene del Padre, porque del Padre viene todo don, del Padre viene toda gracia. El Padre engendra a su Hijo, del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo, pero el Padre es esa fuente escondida de la que hablaba San Juan de la Cruz, que emana y corre aunque es de noche, aunque solamente se puede conocer por la fe. No me toca concederlo, es para quienes está reservado. Sana y santa ambición espiritual, intenso amor a Jesucristo, deseo de padecer con Él para luego triunfar con Él, y convicción de que todo es gracia. Sería el segundo grupo de ideas que podía alimentar hoy nuestra oración. Y el texto termina con la reacción de los otros 10 apóstoles, que se indignan contra Santiago y contra Juan. Se indignan probablemente porque no han entendido bien la petición, porque si la hubieran entendido bien, no tendrían nada de que indignarse. Al contrario, podrían haber dicho: yo también, maestro, yo también lo quiero. Y sin embargo, no dicen eso, simplemente se indignan contra los dos hermanos. Quizás envidia, quizás temor a perder ellos puestos de privilegio que también ambicionaban, y por eso Jesús, llamándolos a aquellos 10, les regaña y les dice: los que son considerados jefes tiranizan a sus pueblos, los grandes los oprimen, entre vosotros nada de eso. El que quiera ser grande, que sea vuestro servidor, el que quiera ser primero, que sea el esclavo de todos. Y se pone de ejemplo él mismo, que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por mucho. Porque Jesús sube a Jerusalén a ofrecerse a sí mismo en sacrificio de expiación por los pecados de todos nosotros. Queridos hermanos, Él os colme de su bendición y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.